5 días de cumplirse el plazo dado por el gobierno para realizar el canje del suboficial Edelio Morínigo por miembros del EPP presos, la madre del suboficial habló con Red Guaraní y expresó su pesar. Así es, planteó una radical salida si es que el EPP ejecuta a su hijo. Atiendan lo que solicitó. Llegando a la localidad de Arroyito, en Concepción, se encuentra la humilde vivienda de doña Obdulia Florenciana, quien con mucho pesar nos contó cómo vivió el momento en que se conoció la prueba de vida de su hijo, el suboficial Edelio Morínigo, y del joven Arlan Fick. El policía está en poder del grupo criminal EPP hace ya más de 3 meses. Yo no miré el video porque no tengo carácter para ver a mi hijo, pero todos sus hermanos vieron, y yo solamente lo que escuché que mi hijo dirigió la palabra para nosotros, para mí, su papá y su esposa, pero yo al mirar no tengo carácter para mirar por mi hijo porque duele demasiado. Esta vivienda que ven a mis espaldas es la casita que Edelio Morínigo construyó con mucho esfuerzo con su salario de policía para vivir finalmente con su esposa. Situación que podría no darse si es que el EPP concreta su amenaza. Doña Obdulia comentó al respecto que ellos van a plantear al gobierno, incluso a los parlamentarios, establecer la ley de ojo por ojo, diente por diente. El EPP le ejecute a mi hijo, que también se le ejecuta 1 y 2 EPPistas que están en la cárcel, porque la gente del EPP no es nada también para ejecutar a una persona y se quedan así impunes. Y yo como mamá y nosotros como familia, eso es lo que queríamos plantear al gobierno y a los congresistas, que saquen ellos una ley que habla si se le ejecuta a una persona, los EPP ejecuta, también que se le ejecute también a la gente que está ahí. La mujer, visiblemente atemorizada, comentó que los trabajos de las fuerzas de tarea conjunta no son suficientes para dar con el grupo criminal, que domina a sus anchas la zona norte del país. En su localidad los pobladores tampoco colaboran con la policía, pues tienen miedo de brindar datos, ya que existirían muchos que dan apoyo logístico al EPP. Nadie va a hablar ni te va a contar nada porque por el temor mismo de la gente. Y la gente todo tiene miedo, no podemos ni salir ni tranquilo. Por ejemplo, el sábado yo tuve problemas de presión alta y me tengo que morir únicamente porque ahí en la ruta nadie no te va a atender. Los doctores, las enfermeras, nadie no te va a atender porque la gente todo tiene miedo de salir a... Obdulia manifestó que no pierde la esperanza de volver a ver a su hijo con vida. La familia del suboficial secuestrado realizará una vigilia este viernes, esperando el sábado, día en que se cumple el plazo establecido por los criminales. Desde Arroyito, departamento de Concepción, con imágenes de Pablo Olmedo, informó Alejandro López para Red Guaraní.